El momento ahora en la entrevista del día, hablamos de toda esta polémica suscitada por la terna presentada por el mandatario Otto Pérez Molina al Congreso, de donde habrá que elegirse a un nuevo vicepresidente y los cambios a última hora en esta. ¿Qué repercusiones e implicaciones tiene? Nos acompaña acá en el estudio Gerson Sotomayor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Muy buenos días, Gerson, bienvenido. Muy buen día, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Hay mucha expectativa en torno de la elección del nuevo vicepresidente, que ahora está en manos del Congreso de la República. Pero llamó más la atención que en este momento Oliverio García pasa a ser parte de la terna que presentan. Y algo que hay que resaltar. Los asesores o incluso el mismo presidente de la República dio a conocer dentro de su terna al ministro de Trabajo, y luego se da a conocer que esto era inconstitucional. ¿Por qué estos asesores o el mismo presidente no se dieron cuenta que se estaba tratando de una inconstitucionalidad presentar al ministro de Trabajo como uno de los vicepresidenciables? Bueno, en primer lugar, yo creo que no necesariamente era una inconstitucionalidad, simplemente había un problema de interpretación de la norma constitucional. En uno de los artículos donde plantea lo del tema de la prohibición para ser vicepresidente de la República, se plantea del tema de que no tuvo que haber sido ministro 6 meses antes de la elección. Mientras que el artículo donde dice que para la sustitución del vicepresidente de la República, el Congreso designará dentro de una terna presentada por el presidente de la República. Entonces era interpretación entre el tema de la designación y la elección, cosa que no necesariamente era una inconstitucionalidad. Había una posibilidad de que el Congreso de la República enviara a consulta a la Corte de Constitucionalidad el tema para que les dijeran si podía participar o no, y se consideraba integrada la terna. A esta cuenta, digamos, el presidente de la República, creo que precisamente por toda la situación del país, pues prefirió simplemente hacer la sustitución, que yo creo que también viene a abonar realmente al contenido y a la presencia de esta terna, el diputado Oliverio García Rodas, que yo creo que ha sido una persona que realmente pues ha demostrado su capacidad, no solo en el tema del Congreso de la República, sino también su conocimiento de Estado. Ahora bien, Gerson, nosotros hemos planteado una pregunta respecto a si el tema de cambiar la terna a último momento pudiese obedecer a alguna estrategia. Uno palpa en los comentarios de la audiencia que la gente cree que esto es a propósito, enredar el tema, que sí, que no, que lo cambio, que lo quito, y ahorita el tema está centrado en eso, cuando el tema de fondo es la línea y todo lo que ha develado esto. ¿Beneficia al presidente de la República todo que si es legal, que si podía, que si no podía, que lo quito, que lo pongo? Yo creo que no lo beneficia, por el contrario, creo que lo desgasta en determinado momento. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que comentabas, el presidente de la República pareciera que sus asesores, las personas que no tienen conocimiento y no supieron hacer el manejo del momento de saber si, por ejemplo, el ministro Contreras podía participar en la terna o no. Y creo que como ha pasado en muchas ocasiones en este gobierno, es más una debilidad de conocimiento de la ley y una debilidad de ejercicio de la función pública, más que un tema que generaba a propósito. Creo que al Ejecutivo lo que menos le conviene ahorita es generar más escándalo en torno a todo este problema, y obviamente creo que las pesquisas y creo que la manifestación del 16 pues va a continuar en alguna medida con el tema de la línea digamos la investigación y toda la crisis que esto ha generado. No veo, digamos, una relación directa entre una cosa y la otra. Simplemente creo que son las circunstancias y que así se dio. Pero hablando de la crisis que se está causando y que incluso se esperan marchas para el siguiente sábado, que la señorita Beltranena llegue a ocupar un curul dentro del Congreso de la República, según lo que nuestros televidentes nos dan a conocer a través de las redes sociales, pues consideran que la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, seguirá teniendo injerencia dentro del gobierno actual. ¿Usted cree que la presencia de la señorita Beltranena dentro del Congreso llegará a afectar de alguna manera incluso la visión que se tiene en este momento del Congreso de la República y también del Ejecutivo? Yo creo que hay que sopesar cuál es el mal menor. Yo creo que sinceramente es preferible tener a un vicepresidente de la República que logre que sea un ente cohesionador, no solo de los partidos políticos representados dentro del Congreso de la República, sino también de las diferentes expresiones de sociedad civil organizada y, por supuesto, de cierto sector de la población, a que, por ejemplo, tener a una diputada que probablemente pueda estar vinculada o tenga información en algún momento, pudiera salir dentro del caso de la línea por la cercanía que tenía con Roxana y con Monzón,
creo que es preferible tener al vicepresidente que tener a una diputada que realmente no tiene dentro del Congreso, dentro de 158, realmente no va a hacer absolutamente nada. El propio Congreso la podría marginar. La realidad dentro del Congreso sí es muy compleja cuando un diputado se le quiere aislar, y obviamente sucede en muchas ocasiones, y pues esto son cosas que no salen necesariamente a la luz pública, pero el tema es latente. Y considero que no, si hubieran tenido en este momento orden de captura, creo que el tema si tiene o no antejuicio, creo que me viene por otro tema, no es significativo. Si hubiera tenido vinculaciones, creo que hubieran ordenado la orden de captura, y en todo caso la tuvieran, pues habrá que quitarle el antejuicio o esperar los 8 meses para que poderla procesar. Sin embargo, Gerson, ya teníamos un antecedente de que el diputado Woody Rivera, a pesar de todas las pruebas que se mostraron de que metió las manos en la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, pues el diputado ahí está. Y su antejuicio, la Corte dijo, esto no procede. Sí, bueno, hay que recordar que no estamos en las mismas circunstancias. En el momento, efectivamente, habíamos un grupo peleando, digamos, por el tema de las Cortes, pero sin embargo éramos un grupo de la sociedad civil organizada. Creo que las circunstancias también de motividad hoy y espontaneidad por parte de la población generan otro tipo de condiciones. El Ejecutivo y la propia Corte Suprema de Justicia ahora, por los temas de corrupción, están en crisis. Creo que la depuración de la propia Corte Suprema de Justicia debería ser un tema preponderante en la marcha del 16, no solo una posible renuncia del presidente de la República, sino también la depuración propiamente de la Corte Suprema y de todos aquellos jueces y magistrados de salas de apelaciones que también han incurrido en corrupción, y obviamente la detención de todos aquellos abogados que han participado prácticamente en pandillas jurídicas. Lo planteo así porque creo que ahorita la Corte Suprema de Justicia no podría desgastarse en un tema absolutamente innecesario, que a la larga la responsabilidad se determinará en un proceso penal. Creo que el tema del antejuicio no tendría ningún sentido si es que se llegara a dar que la Corte Suprema de Justicia lo defendiera cuando hay tantos elementos dentro de un caso como la línea. Claro, un caso bastante complejo. Pero ¿qué podemos esperar hoy, en la tarde, dentro del Congreso de la República? ¿Qué escenarios podemos esperar? ¿Quién considera usted que es el favorito de los diputados del Congreso de la República? Y hoy podría ser que tengamos a un nuevo vicepresidente. Yo creo que sí, esperaríamos, creo que todos los guatemaltecos que sí. ¿Por qué planteo esto? Sí, efectivamente, digamos, la ausencia la no integración del binomio, eso arraiga indirectamente, por ejemplo, al presidente de la República. Por ejemplo, no se pueden ausentar los dos al mismo tiempo del país, entonces no hay vicepresidente, entonces el presidente de la República no puede ni siquiera salir del país. Entonces, por cualquier razón diplomática o bueno, propias de su función. Entonces es necesario también que llegue alguien con conocimientos a dirigir el gabinete. Hay que recordar que la función del vicepresidente de la República es dirigir el gabinete el gabinete de ministros, y eso obviamente pues es alguien que tiene que tener amplio conocimiento. Yo creería que existe una muy buena visión por parte de los diputados del diputado Oliverio García Rodas. Oliverio García Rodas ha sido y ha demostrado tener todo el conocimiento necesario para poder asumir ese cargo, y creo yo que sí metió mucho ruido lo del tema de la asistente de Roxana Valdetti para entrar. Creo que pudo haber sido uno de los grandes motivos de la suspensión de la sesión plenaria, pero creo realmente que los diputados deben de sopesar quién es el elemento que puede generar esa cohesión necesaria y puede llevar a buen puerto todos aquellos planteamientos que está pidiendo la población a través, digamos, por lo menos garantizar una transición ordenada y a llevar a cabo las elecciones también. Algunos diputados ayer en el Congreso de la República decían que necesitaban tomarse un poco de tiempo para analizar bien esta terna, porque al elegir al vicepresidente en un escenario donde el presidente Otto Pérez Molina presente su renuncia, según los procedimientos constitucionales, el vicepresidente asume el cargo de presidente. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, yo en primer lugar quiero argumentar que creo que los tres candidatos a la vicepresidencia tienen algunas capacidades. Creo que el más capaz es el diputado Oliverio García Rodas, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Sí creo, por ejemplo, que sería él quien pudiera asumir este papel, que creo que estaría
mucha población, tanto organizada como no organizada, y determinados sectores del país muy cómodos con tener la capacidad del diputado Oliverio García Rodas, inclusive asumiendo la presidencia de la República. Creo que es lamentable, en cierta forma, la posición inclusive del propio CACIF en este caso. Ayer sale dando declaraciones diciendo no vamos a solicitar la renuncia del presidente de la República, cuando también dentro de las propias llamadas telefónicas apareció la R, apareció la 2, pero también apareció el 1. Y ese tema se nos olvidó a todos. Y también hay un factor de negociación que sí creo que se está dando y que puede responder también al posicionamiento que el CACIF ha tenido hasta el día de ayer. Y es precisamente que ya ha pasado mucho tiempo. Se evidenciaron a todos los funcionarios y miembros de la posible estructura de la línea, pero nadie ha dicho nada de los empresarios que dejaron de pagar sus impuestos, nadie ha dicho nada de los empresarios que permitieron que pasaran esas mercaderías, y eso es absolutamente necesario que se evidencie. Hoy por hoy ya empieza a generar sospechas y suspicacias el tema de hoy la posición del CACIF con el tema relativamente al presidente de la República, y que aún no han salido los nombres de aquellos empresarios que pueden estar involucrados en el tema. La percepción que tiene la población del gobierno actual, y me imagino que por eso es que pues la atención ha sido directamente hacia pedir la renuncia en primer lugar de la vicepresidenta, luego que pues disminuyera la corrupción que se tiene dentro del gobierno actual. Toda esta visión, ¿usted cree que pueda contrarrestarse con la llegada de un nuevo vicepresidente y que de alguna manera pueda rescatarse en algún porcentaje esta gestión? Yo creo que no puede contrarrestarse la visión negativa que tiene la población de este gobierno. Tampoco sería una apuesta viable ni una estrategia política en lo más mínimo hacerlo. Simple y sencillamente es garantizar que la transición se dé de una forma ordenada, se dé de una forma con capacidades establecidas, se dé de una forma en donde genere ese nivel de cohesión que permita hacer todas las propuestas y el traslado tanto de información como de acciones de todo el Ejecutivo a un posible nuevo gobierno que todavía no sabemos quién pueda hacer. Ahora bien, Gerson, pareciera que con toda esta coyuntura, el próximo sábado, cuando se ha convocado en varias ciudades del país a exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, pareciera que en medio de esta coyuntura ha desaparecido el tema de Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón, si le ayudó o no le ayudó a huir a Juan Carlos Monzón. O sea, pareciera que ese tema está pasando a segundo plano. Sí, hay que recordar, por ejemplo, que el tema, por ejemplo, las dos denuncias que están sobre el tema en contra de Roxana Valdetti, la Corte Suprema de Justicia las traslada al Ministerio Público. Es el Ministerio Público quien tiene que dilucidar realmente si existe o no la comisión de un delito por encubrimiento o por cualquier otro delito relacionado, en el cual la ex vicepresidenta pues pudo haber acuñado la desaparición u ocultamiento de un Juan Carlos Monzón. Esto ya tendrá que ser el Ministerio Público a través de toda la investigación, pero yo creo que, y ahí viene un tema, el tema es la espontaneidad. No, la espontaneidad no se puede controlar, y es un tema obviamente que probablemente esté bajando, pero creo que hay otros temas que van saliendo de la espontaneidad de la gente que también es importante resaltar, especialmente esa lucha contra la corrupción, no solo en el organismo ejecutivo, sino también en el organismo judicial y en el organismo legislativo, que creo que es un reto de toda la población para seguir adelante con estas manifestaciones. ¿En qué momento la investigación continúa? Vemos que la CICIG continúa con la investigación, el Ministerio Público también. Usted ya lo mencionaba, que no ha salido el nombre de las empresas que participaron de esto. ¿En qué momento deberían de salir si seguimos el orden que ha llevado esta investigación, y cómo se haría a conocer públicamente a la población? Bueno, pues obviamente es el caso, creo que se encuentra en reserva. Será lo que tanto el Ministerio Público como CICIG pues quieran plantear a la población de lo que hay dentro del tema. Hay que recordar que fue elevado a alto riesgo el caso, entonces tenemos que ver, creo que los guatemaltecos es un clamor que salgan los nombres de los posibles implicados. No estamos diciendo que de los implicados, pero sí por el principio de inocencia, pero sí de los posibles implicados. Es decir, sí es muy fácil determinar con toda la investigación que se hizo, qué furgones, qué contenían y en qué presas correspondía la mercadería que se trasladaban constantemente. Y hay que recordar que en los delitos generalmente vinculados a la defraudación no son delitos aislados, no son que se comete una vez y después ya no se vuelve a cometer. Claro. Por el contrario, son prácticas reiteradas, son prácticas que no se cometen una sola vez, que se cometen muchas veces, y obviamente porque entonces aprovechan una laguna de sistema, una laguna de corrupción, y que sistemáticamente pueden cometer este
este tipo de delitos. Finalmente, Gerson, ya para despedirnos, en cualquiera de los escenarios, si el presidente Otto Pérez Molina termina o no termina su mandato, dependiendo quién se elige hoy, creo que está el entendimiento de que la mira es que alguien, no sabemos quién, entregue el 14 de enero del 2016. Sí, totalmente. Yo creo que el país no está en condiciones para poder hacer un bloqueo de elecciones. El país tiene que continuar con las elecciones. Lamentablemente somos los guatemaltecos quienes elegimos a nuestros gobernantes. Y hay que decirlo así, también es responsabilidad de los ciudadanos. Somos responsables también de quienes elegimos. Y este tema, la clase política está participando. Lamentablemente creo que hay muchos liderazgos dentro del país, que obviamente el propio sistema de partidos no permite que salgan, Claro. y no haber tocado de fondo la reforma política, la ley electoral y de partidos políticos, significa que obviamente el que más plata tiene y el que más plata da para comprar casillas, entonces son los que hoy posiblemente van encabezando las casillas en la gran cantidad de partidos que van probablemente punteros. Con los más pequeños creo que puede haber alguna diferencia, pero es mínima. Igual no tienen la misma posibilidad de llegar, pero creo que la cifra de 1 hasta 8 millones de quetzales, pues eso es lo que cuesta una diputación, y yo quisiera que hiciéramos la suma de cuánto realmente gana un diputado ganando 29,000 quetzales al mes. 8 millones de quetzales cuesta una diputación. Eso es de lo que suena en los pasillos, digamos, y como rumores. Y ¿cuánto gana un diputado? 29,000 quetzales al mes. Hagamos la multiplicación por el tiempo que va a quedar en el periodo y vemos que no es un tema que pueda recuperar ese dinero, esa inversión. Entonces, por lo cual el pago de favores políticos pues se hace, la afectación a toda la población guatemalteca al aprobar leyes y hacer fiscalización ad hoc, a dedo, clientelar, que no permite realmente el avance de un país como este. Claro, vemos como entonces el Congreso de la República, ya muchos lo han dicho, ha perdido ya el orden natural que tenía, que era representar a la población guatemalteca, velar por los intereses. Lamentablemente, lo que usted mencionaba, estas cifras son alarmantes y no permite el sistema que nuevos liderazgos positivos, salgan a la luz. Así que hacemos un llamado a reflexionar el voto y agradecemos muchísimo, Gerson, su presencia hoy en Noticias a las 7 A ustedes AM. por la invitación. Bueno, pasamos ahora de estos temas tan escabrosos, ¿verdad? Que Claro. 8 millones de quetzales para De una 1 a 8 diputación. millones, imagínate. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, vamos ahora con Anne y a saludar a Matutino Express.